Hola, ¿cómo están? Nosotras venimos a presentar un trabajo para las segundas jornadas de enseñanza de materias básicas a realizarse en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. Nuestro trabajo se titula Experiencias de modelado matemático para enseñar ciencias básicas en la universidad. Somos María Cristina Canobel, de la Facultad Regional Avellaneda, y quien les habla, Viviana Capello, de la Facultad Regional La Plata. En esta oportunidad presentaremos algunas de las experiencias que desarrollamos en dos materias de ciencias básicas, en álgebra y geometría analítica y en probabilidad y estadística, cuyo factor común es el uso de modelos como metodología de enseñanza centrada en el estudiantado. Esto se fundamenta conceptualmente en elementos que convergen en un aprendizaje activo, en el trabajo colaborativo y en la modelización matemática. El objetivo de este trabajo conjunto es evidenciar de alguna manera tópicos comunes que se consideran a la hora de modelizar y aquellos beneficios que ofrece para abordar la enseñanza y que van más allá de las diferentes asignaturas y de los contextos geográficos distintos. Los resultados de esta experiencia permiten apreciar de alguna manera el potencial para trasladar esta modalidad de aprendizaje a otras situaciones con objetivos diferentes, pero con igual necesidad de interacción grupal y de contexto distribuido. En los últimos años, el uso de modelos y de modelización ha tomado relevancia en diversos contextos de la ciencia, ya que permite describir, explicar y predecir situaciones y hechos. Así es posible aprender o poner a prueba teorías científicas o bien responder preguntas y entender el mundo. En este trabajo se presentan dos experiencias llevadas a cabo por dos facultades, como dijimos al inicio, la Facultad Regional La Plata y la Facultad Regional Avellaneda, en dos asignaturas del área de matemática, álgebra y geometría analítica y probabilidades y estadística, respectivamente. Y estas intervenciones pedagógicas tienen en común el uso de modelos para abordar la enseñanza desde una metodología centrada en el aprendizaje del estudiantado. Para la experiencia de álgebra y geometría analítica, en un curso de primer año de ingeniería en sistemas de información, se trabajó bajo el modelado de las superficies cuádricas. El curso cuenta con alrededor de 70 estudiantes y la propuesta tuvo como objetivo contribuir a los resultados de aprendizaje preestablecidos para la unidad temática y hacer aportes a las competencias específicas definidas en la planificación. La misma consistió en modelar, corroborar y resolver situaciones problemáticas que involucran las superficies cuádricas. La experiencia se desarrolló a lo largo de 2 semanas y comenzó con un encuentro donde se presentó el tema, se hizo el marco teórico correspondiente y se presentó el objetivo de la modelización de este campo temático. El encuentro se dividió en una clase en la cual también se trabajó en equipos colaborativos y los integrantes que formaron ese equipo se eligieron de manera aleatoria. Comenzaron trabajando a la hora de definir las ecuaciones propiamente dicho de las superficies y luego como una especie de captura o caza de superficies en el espacio propiamente dicho. Las mismas también fueron modeladas por GeoGebra y fueron impresas por una impresora 3D. Para los estudiantes se conformaron etapas de trabajo. Lo primero fue la formación de grupos con un máximo de 5 estudiantes, como comentaba hace un ratito, en donde ellos definieron la superficie que estaban identificando, luego hicieron una clasificación según una taxonomía referida al tema, y luego esos grupos presentaron la ecuación específica y la ajustaron con el uso del software con el que se trabajó, que como dije recién, era GeoGebra. Por último, se realizó una impresión 3D y esa maqueta, que ahora podemos ver algunos ejemplos en pantalla, nos queda como producto final del trabajo desarrollado. Pasando a probabilidad y estadística, desde hace varios años
en esta cátedra, en la Regional Avellaneda, venimos implementando algunos diseños didácticos que favorezcan la alfabetización estadística y que contribuyan a la formación del pensamiento estadístico. De esta manera, en los años 2020 y 2021, debido a la situación de pandemia, de emergencia, la cursada, al presentarse de forma virtual, hizo que tuviéramos que modificar alguna de nuestras prácticas. En este contexto, implementamos un diseño pedagógico adecuado a la virtualidad y a la llamada enseñanza remota de emergencia. En estos 2 ciclos desarrollamos algunas actividades de evaluación formativa mediadas por tecnología. Particularmente, vamos a explicar una actividad que desarrollamos para integrar contenidos de la asignatura como actividad final. La tarea académica consistía en el abordaje de un problema asignado al azar que requería el análisis de un conjunto de datos dados en un contexto para luego inferir conclusiones a partir de esa muestra dada. Para la resolución de ese problema era necesario seleccionar modelos adecuados que permitiera al alumnado analizar ese conjunto de datos y llegar a una conclusión a partir de las llamadas pruebas de hipótesis. Para esto, cada alumno debía implementar cada una de las pruebas, de las etapas de la prueba de hipótesis. Así se esperaba que a partir de una estructura común, cada uno de los estudiantes o de las estudiantes pudiera elegir aquel modelo que fuera adecuado. Para hacer la entrega, cada estudiante debía armar un video donde pudiera desarrollar la solución y no solo desarrollar dicha solución, sino comunicar la solución a través de ese video con su propia voz. Esa era una de las dificultades que tenía la actividad en sí misma. Con esta actividad se esperaba que el alumnado pudiera lograr transferir saberes a nuevos contextos, teniendo en cuenta la estructura del modelo general para las pruebas de hipótesis, y luego poder comunicar, como dije antes, esa solución de forma eficiente. El uso de modelos para la enseñanza de la estadística permite que el alumnado pueda construir conocimientos integrados a partir de un conjunto de datos extraídos de la realidad. En este proceso se favorece la discusión entre pares y el análisis para la toma de decisiones. Este planteo excede las actividades asociadas al simple conocimiento de reglas matemáticas, el desarrollo de fórmulas o del reemplazo de números en una expresión. En este sentido, la enseñanza basada en modelos es un puente para lograr dicho objetivo. El campo de desarrollo de modelización matemática centrado en álgebra y geometría analítica se focaliza en las discusiones sobre la modelización, que puede entender que se puede entender, como un proceso de construcción de modelos interpretativos que permiten aproximarse a la comprensión de un fenómeno dentro de una realidad. Este proceso contribuye a una representación del sistema contemplando sus parámetros complejos y dinámicos. Todo abordaje de la realidad desde la modelización depende del nivel de complejidad del fenómeno y del campo epistemológico y teórico del sujeto que la realiza. Si bien el andamiaje epistemológico es fundamental al momento de construir un modelo de un objeto o situación real, también es necesario detenerse en el contexto geográfico del objeto y la finalidad por la cual se pretende modelizar. En álgebra esto se trabajó muchísimo porque no solo se distinguieron las superficies cuádricas de forma aislada, sino que se estudiaron en su contexto, en donde fueron halladas, observadas y luego modelizadas en un formato 3D. Para medir la experiencia desarrollada, se diseñaron para la parte de álgebra y geometría analítica 2 instancias llamadas de evaluación. Una previa a la propuesta y otra posterior. Y de esa forma se puede ir midiendo si lo presentado o la propuesta presentada resultó exitosa.
La encuesta y el trabajo realizado a priori tuvo una complejidad menor que el cuestionario o la encuesta realizada a posterior. Sin embargo, en el gráfico podemos ver que en la instancia denominada 1, que es la primera, se obtuvieron bajos resultados en relación a calificaciones cuantitativas. Y en la segunda instancia los resultados mejoraron significativamente. Lo que se evaluó fue el conocimiento adquirido, la interpretación de los contenidos teóricos, la aplicación del trabajo práctico y algunos resultados que los estudiantes nos fueron revelando a la hora de trabajar en equipo y trabajar con un modelo matemático. Acá, ¿eh? Respecto a probabilidad y estadística, relevamos algunos resultados. Más allá del rendimiento académico que fue bastante alto, alrededor de un 90% en el 2020 y un 91% en el 2021, que aprobaron esa actividad en una primera instancia, nos interesó relevar la opinión del alumnado para tener un feedback y evaluar nuestra propia práctica docente. En el 2020 un 88% y en el 2021 un 92% consideró que este tipo de tareas académicas les podrían ayudar a desarrollar algunas habilidades necesarias para su futuro profesional. Hay que aclarar, que antes no fue aclarado, que además de la elaboración del video y de la resolución del problema, la actividad tenía una segunda parte que consistía en una defensa oral del trabajo a un grupo de estudiantes también elegidos al azar, donde luego se debatía sobre los modelos utilizados y la conveniencia o no de la utilización de cada modelo, de los problemas que les habían tocado a cada uno de esos estudiantes. Otro de los resultados que obtuvimos respecto del alumnado fue sobre el nivel de dificultad. Solo un 16% afirmó haber tenido mucha dificultad en hacer la tarea y en el 2021 ese porcentaje fue menor. En cuanto a esas percepciones del estudiantado, obtuvimos algunas respuestas a partir de preguntas abiertas. Algunas de esas respuestas fueron bastante representativas en cuanto a que las exposiciones orales favorecen a la exposición y el desarrollo de la vida profesional. Otro grupo de alumnos habló respecto de que es bueno tener un coloquio para poder discutir, como también hacerlo ese coloquio grupal, y escuchar a otros alumnos con sus distintos problemas y dificultades que pueden haber tenido, y eso lo veo muy positivo, decían, para consolidar los temas. Y otra respuesta muy representativa fue una respecto de que les pareció una buena idea hacer ese parcial, esa actividad en 2 instancias, hacer el video fue bueno para ponernos y como experiencia. El uso de modelos como estrategia didáctica en las clases de matemática contribuye a un cambio de paradigma donde cada estudiante es centro de su propio aprendizaje. Así se diseñan instancias individuales y grupales donde el estudiantado pueda transferir sus saberes y socializar aprendizajes a partir de actividades que cobran sentido. En este sentido, cabe destacar que la enseñanza universitaria nos reclama un cambio significativo en lo que respecta a su concepción. Debemos pensar el aprendizaje como una construcción colectiva entre pares, proponer actividades que enriquezcan la producción de equipos que sean efectivos en el trabajo. Debemos contribuir a propuestas que aporten al estudiantado en su formación respecto de competencias disciplinares y algunas skills blandas. Debemos pensar en abandonar algunas clases que son rutinarias y quizás tradicionales y apuntar de alguna manera a una evolución para lograr la innovación. Y por último, consideramos que debemos lograr un posicionamiento en la educación superior
donde la calidad, las actividades significativas, la creatividad, vayan de la mano para alcanzar logros en la formación de nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras. Muchas gracias y hasta la próxima.